Bueno, muy bien, antes de hablar aquí con Ramón Arronte, arquitecto e inspector, ¿no?, de Building Official, vamos a ver imágenes de Andrew, que fue el que más daño probablemente hizo. En ese momento fue el desastre natural más grande de la historia de Estados Unidos. Y yo recuerdo que estuvimos un año reportando esta tragedia que pasó brevemente por acá, pero que después nos dejó imágenes como esa. Los techos, mi impresión como reportero, y recorrí toda la zona, te digo, un año allí. Los techos. ¿Por qué construimos techos de madera? Bueno, porque en esa época los códigos permitían eso, pero un techo de madera hecho correctamente puede aguantar la fuerza de un ciclón, pero los códigos de la época no eran igual. Entonces, después de Andrew, en el 94, se creó el nuevo código South Florida Building Code del año 94, que tuvo efecto en septiembre del 94. Ese código reforzó todo, las paredes, las vigas, lo que se llama el tie-beam, la viga que está en el tope de una pared de bloques. Antes era nada más que tenía cabillas horizontales, ahora tiene cabillas y tiene aros que le dan resistencia a eso. Entonces las paredes tienen que estar reforzadas con cabillas también y el bloque relleno a cierta distancia o con columnas. Eso cambió todo, igual que la estructura de los techos. La forma en que se diseñan los techos hoy en día no es igual que antes. Y los soportes que tienen los techos de madera, como dices tú, resisten el ciclón sin problema ninguno, porque después se ha comprobado que sí, porque ya no es una estructura débil como la de antes. Ahora hay que calcularlo. Mira esa foto, ahí no son los techos, ahí no quedó nada. No, yo sé ni que paredes, ni... ¿Por qué no se hacen placas? Techos de placa. Yo una vez hice un reportaje y no es verdad que es más caro. Son más caros los impuestos, son más caras las regulaciones. ¿Y el peso? Pero, ¿el peso de la placa? Pues nada, pues refuerzas la pared. El peso de la placa se resuelve, se refuerza la pared y aguanta. Y el cimiento igual. Ajá. Eso no tiene problema. El problema de la placa, que por ejemplo, para el aire acondicionado y todo eso. El otro techo tiene un ático. Claro. La placa no tiene un ático. Entonces ya el costo de aire acondicionado es más, porque eso se calienta más que un techo del otro. El otro techo tiene ventilación a todo alrededor. Tiene un screen a todo alrededor y se ventila. Todo ese ático está ventilado. Y esa ventilación a mí siempre me ha preocupado. Digo, por ahí no entra el aire. Si viene un ciclón, no es preferible tapar esa ventilación. Porque por esa ventilación entra el aire, hace como una mano al techo. ¿O yo estoy sacando un cálculo? No, porque puede entrar, pero también puede salir, porque es a todo alrededor. Sí, por lo general, una vez se pone en ventilación esa continua, otra vez se la pone en piezas pequeñas de 4x16, espaciadas a una cierta distancia una de la otra, y entonces el ático está ventilado, que quita el calor de toda la casa. Y los que tenemos casas construidas, por ejemplo, tengo una casa del año 49, la acabo hace un año algo de hacer el techo, pero las leyes no obligaron, porque uno va descubriendo, a reforzar las vigas ni nada. Solamente se preocupan del papel, de las tejas, que ahora van pegadas. Antes iban sueltas. No, hay pegadas, las hay atornilladas. Hay distintos sistemas de tejas. Sí. Sí, distintos sistemas de Estas fueron pegadas con un foam, ¿no? Y supuestamente vienen después con un aparatico que tiene que resistir 40 libras, etcétera, etcétera, ¿no? A mí no me convence todavía. Yo no me quedo en mi casa, soy sincero. No me quedo en mi casa. No sé si Miami... Oye, mira, hay casas que se construyeron en esa época, y yo tuve una que tenía el techo plano. Completo, y era una casa. Ese es bueno para que el viento no tenga resistencia, ¿no? Y casualidad que cuando yo estudiaba en Cuba, en una escuela, hice un diseño de una casa, y esa casa en que yo vivía aquí era exactamente como la casa que yo diseñé en Cuba. Increíble eso. Y resistió perfectamente bien, nunca tuvo problema con ningún ciclón, no ha tenido problemas. Sí, porque es tremendo que usamos techos preparados para la nieve, ¿no? Los techos estos catedrales, para la lluvia. En Miami. Y para la lluvia.
para que no se acumule. Y para la lluvia, también. seguro que sí. Por eso la lluvia con una ligera inclinación la resuelve. No tiene que tener esos techos catedrales que le hacen resistencia al viento. Dicen algunos arquitectos, colegas suyos, que el fenómeno sociológico es que la arquitectura imita de dónde viene la gente, ¿no? En Cuba se imitó la arquitectura española, aquí un poco, como ha venido del norte hacia el sur construyéndose, pues un poco que se imitó. ¿Seguro? O repitieron lo que sabían hacer ¿Casa también. con paredes de madera? Mi casa. Cantidad de casas con paredes de madera. Sí. Y algo que preocupaba mucho a quien fue director del Servicio Meteorológico en la Florida, Neil Frank, dice Neil Frank, y él ha estado dando conferencias de Jacksonville hasta Cayo Hueso, que ustedes están construyendo muy cerca de la playa. Todas las construcciones de residencias y edificios se están acercando mucho a la playa. Y dice Neil Frank que si llegara un huracán de categoría 5 con vientos del sudeste en la zona de Los Cayos, la mar llegaría hasta el aeropuerto internacional de Miami. Homestead quedaría totalmente bajo agua, así como la zona de Coral Gables, Homestead, y el agua llegaría a cubrir parte de la I-95 hasta North Miami. Oye, de un huracán categoría. No siga, que estoy al mudarme. Y esto no tiene nada que ver con el calentamiento global que consta. Pero nada de eso va a pasar ahora, ¿no? Porque yo creo que... No, lo que no va a pasar ni es un terremoto ni una erupción volcánica, pero estás en zona de huracanes y tienes que estar preparado. sí, pero hoy en día... Bueno, pero puede haber un... No, y puede no tsunami. haberlo. ¿Cómo que tsunami? No. El ciclón viaja... No te lo digo, pero si estamos... Sí, pero no, eso no, generalmente no es por el viento ni por el oleaje, es que el ciclón viaja con una marea de tormenta o de surgencia que le llaman. Debajo del ciclón, como la presión está tan baja, el mar se descompresiona y se eleva. Y entonces el ciclón viaja con esa ola anemobárica que le llaman, y cuando llega a la costa tú ves que el mar sube, y dices, ¿qué es esto? Y es que como la presión está tan baja, el mar se descompresiona y llega a la costa ese oleaje. Esa es la marea de surgencia. Y por eso las casas cerca del agua deberían estar... por eso tú ves esos botes, ¿no?, que llegaron a la costa. Y además con un huracán categoría 5, la US 1, la carretera que va a Los Cayos, no tiene suficiente caudal para permitir que millones y millones de personas puedan evacuar el sur de eso la es zona tremendo. de Los Cayos. No, a las personas que no estaban aquí cuando Andrew no dio en Miami. Andrew de Kendall hacia Homestead. O sea, si Andrew pasa por Coral Gables, yo no sé, yo no creo que iba a resistir tampoco tanto, ¿no? Coral Way fue destruida totalmente, ahí no quedó un árbol. No, y también cuando entramos a Key Biscayne, las casas tenían varios centímetros de agua, estaban inundadas, ¿no? Cabo, en Homestead había un letrero en una casa que decía, ¿y Dios dónde estaba? Había de todo, era una situación horrorosa. Las tragedias humanas eran tremendas, a pesar de que no hubo tantos muertos. Pero yo recuerdo llegar a Redland y fui a entrevistar y veo un grupo de rubios, ojos azules, y digo, coche, los primeros que me tocan son unos americanos y tenía que transmitir en vivo, esta gente no sabe en español. Y al final era muy cómico porque resultaron ser unos guajiros cubanos de estos bien rubios, ojos claros, y aquel me decía, en vez de Redland, él me decía, aquí en Regla acabó, Regla desapareció, él estaba y entonces ese hombre, sus animales, que tenía decenas y decenas de vacas, no sabía dónde estaban, perdidos por completo, y los otros muertos. Había una caseta gigante y tenía la cama de un camión de transporte de gas o no sé qué, encajada ahí arriba, o sea... Porque vino con muchos tornados. Dentro del ciclón hay muchos tornados en el campo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa si tiene tantas millas por hora? Es que viene acompañado de un gran campo enorme de tornados. Tú sabes que yo te quiero hacer este regalo hace rato, porque tú me lo has pedido. No es para hacerle propaganda a mi libro, nada, no, solo tengo ahora uno. Gracias a Dios se está vendiendo muy bien. Porque tengo un capítulo dedicado a los huracanes. Desde Andrew hasta todo lo que pasó en el 2004. Hice toda una investigación y tengo mis recuerdos también. ¿Quién le cayó atrás? ¿Tú el ciclón o el ciclón a ti? No, es muy cómico. Hay una anécdota famosa porque yo
para que te lo leas, ¿no? De lo que nos pasó aquí, porque Esto hay que ponerlo estaba mañana a aquí las 5. todavía. Hay que ponerlo a las 5 el lunes. Hay que ponerlo. No, hay un capítulo dedicado a los huracanes, me gusta mucho porque es como una suerte de aventura. Yo estaba con el camarógrafo Jorge Lewis, que es el padre de Ivette Lewis, y estaba también con Phil Ferro, que hoy es el meteorólogo, en aquel momento era de Telemundo, del Canal 7. Y entonces Jorge dijo, vamos a buscar el ojo de un huracán. Y a mí me pareció una locura absoluta y total. Pero fue una gran experiencia porque Phil Ferro iba por el radio indicándonos. Y descubrimos, era Fuerza 1, era un huracán Fuerza 1 que se fue caminando hacia el norte, que el ojo del huracán es gigantesco. Ese tenía como 12 millas. Y luego hay una paz tremenda, porque es el centro de las bajas presiones. Era de noche, las hojas no se movían, no había viento, los pajaritos cantaban. Era una experiencia muy extraña dentro del ojo de un huracán. Vamos a una breve pausa. El subtítulo del libro es Reportando desde el vórtice. Así que ya volvemos aquí con este tema. Ojalá no nos pase nada este fin de semana.